Buenas tardes, mi nombre es Roger García Orihuela, ya yo pertenezco al Grupo 4. El Grupo 4 está conformado por dos alumnos, mi persona y mi compañero Barreto Corpus Steven, perdón. Este video es más que todo para comentar, hablar un poco del informe previo del Laboratorio 1, el cual es de modulación y de modulación por amplitud de pulsos, más conocido por siglas PAM. El informe previo va a abarcar lo que es introducción, teoría, algunas preguntas que planteé el previo y también las conclusiones y recomendaciones. El trabajo nos hemos distribuido de manera equitativa, el cual a mi persona le ha tocado todo lo que es hablar de la parte introductoria y teoría. Mi compañero está respondiendo todo lo que es las preguntas y las conclusiones. Y así iremos avanzando las sucesivamente los laboratorios que se nos presenten. Bien, con esta presentación vamos a dar inicio a lo que es el laboratorio al informe previo de la experiencia número uno. Inicialmente vamos a hablar un poco de todo lo que es la introducción, luego pasaremos a hablar de lo que es objetivo, modulación PAN como tal, la teoría y ya ahí termina mi parte y la segunda parte estará comentándolos mi compañero, ¿no? Bien, empezamos. A ver, yo quiero poner algo bastante práctico para entender todo esto, ¿no? En qué gira en torno a todo lo que es el mundo de las telecomunicaciones, el mundo de la modulación, el mundo de bueno, en este caso, modulación PAN. A ver, para empezar quisiera plantear el siguiente caso práctico que seguramente todos conocemos. Imaginemos que estamos realizando una llamada por WhatsApp, cosa que es tan habitual hoy en día, ¿no? Ya prácticamente se está dejando de lado las llamadas normales por el uso de llamadas por WhatsApp. Cuando hablamos, nuestra voz es una señal analógica. Esto que hablamos ahorita que ustedes me están escuchando es una señal analógica, es decir, una onda continua. ¿Ya? En el mundo físico, en el mundo de las telecomunicaciones, es una onda continua. Esa señal no puede viajar por Internet en su forma natural, porque se perdería calidad, se introduciría mucho ruido. El ruido es esas aglomeraciones de señales que hay que no te deja escuchar bien. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra voz se transforma en una forma adecuada para transmisión gracias a diferentes técnicas de modulación. Modulación, para entenderlo mejor, es mejorar la señal de entrada. ¿Ya? De esta manera, la otra persona nos escucha de manera clara, rápida y en tiempo real. Si no existieran estas técnicas, las llamadas serían ruidosas, inestables y de mala calidad. Como recalco, modular para que se entienda mejor es arreglar la señal de entrada para que la otra persona pueda obtener una mejor señal y escuchar mucho mejor la llamada, ¿no? Ahora, acá cuando yo mencioné el tema de ruido inestable y de mala calidad, cuando empezamos en el mundo de las telecomunicaciones o el mundo de celulares, para hacerlo más prácticos, antes nos recordamos que los equipos móviles tenían una antena, el cual yo recuerdo, miraba a mis padres, a mi papá en este caso, como se movía, ¿no? De un lado para otro con ahí con la antenita y para una mejor recepción de señal. Hoy en día ya, pues, no, ya no es necesario eso, pero eso quiero recalcar en el tema de mala calidad, inestable. ¿Ya? Bien, eso quería, con ese ejemplo partimos toda esta exposición. Acá en la parte introductoria he puesto, como ves, como se ve en el Word, la parte técnica, la parte bastante práctica, pero me quiero pasar a un lenguaje más práctico para que pues se pueda entender mejor. Este ejemplo que mostré nos muestra en realidad la importancia de la modulación. En telecomunicaciones, modular significa adaptar una señal para que pueda transmitirse de manera eficiente por un canal. Existen distintas formas de hacerlo, claro que sí, como la modulación en amplitud o en frecuencia. Pero en esta exposición nos centraremos en la modulación de pulso. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar acá de los cuatro métodos que acá lo he detallado. Voy a nombrar uno por uno y haciendo énfasis en lo que nos importa en esta primera experiencia. Estos métodos, dentro de este grupo encontraremos cuatro métodos principales, el cual está puesto, bueno, nombrado en forma de cómo se fue desarrollando. Empezamos con el primero, que es la modulación por ancho de pulso, conocida con sus siglas PWM, donde lo que varía es la anchura de cada pulso, o sea, la amplitud de pico a pico. El segundo es la modulación por posición de pulso, o por sus siglas PPM, que también se le conoce, en la cual se cambia la ubicación temporal del pulso dentro de su intervalo fijo. El tercero
es la modulación por amplitud de pulso, más conocido por las siglas PAM, que será nuestro tema central en esta primera experiencia de laboratorio. Y finalmente, no tenemos la modulación por código de pulsos, o PCM, que convierte las señales analógicas en códigos binarios, lo que constituye la base de las tecnologías digitales hoy en día. Podemos decir que las señales de modulación de amplitud de pulso PAN es el punto de partida para lo que hoy conocemos como una comunicaciones bastante eficientes. Por lo menos a corta escala, como quien dice, para uso cotidiano, por uso personal, es muy eficiente porque podemos tranquilamente tener una llamada, ¿no? En tiempo real, una llamada clara, una llamada bastante digitalizada y bastante limpia en realidad. Por ejemplo, el que ahorita yo estoy haciendo este video, yo creo que se me está escuchando tranquilamente y claramente, cosa que ya no se muestra ese ruido como antes se presentaba, ¿no? Y también, bueno, por la calidad de video y otros factores como tal. Pero vamos a centrarnos netamente en lo que es el tema de hoy día, ¿no? La modulación por la amplitud de pulso. A ver, en cuanto a las aplicaciones de estas técnicas, podemos mencionar varias. Se utilizan en la telefonía digital, en transmisión de audio y video, en plataformas de streaming, lo que hoy en día prácticamente está en su boom. El tema de los reels de YouTube, reels de Facebook, estos streamers que hacen sus transmisiones por Twitch, por Kit y entre otros, ¿no? Sin mencionar. También está en el mundo de las videollamadas, llamadas por internet como el Zoom, como el Meet, como el mismo apartado de Facebook, ¿no? Que tiene sus llamadas. Y también, pues, de fondo, ¿no? El tema de WhatsApp, que también podemos hacer llamadas grupales y todo lo demás. En las radiocomunicaciones también lo podemos observar. ¿Dónde? En la televisión digital, en dispositivos electrónicos que requieren conversaciones de señal, perdón, conversiones de señales, como micrófonos y sensores. ¿Qué más? A ver, acá. Vamos a hablar un poquito del objetivo y la modulación como tal. Ya, a ver, la importancia de estas modulaciones radica en que permiten transmitir información de manera eficiente, optimizando el uso del espectro de comunicaciones. Además, hacen posible la integración entre sistemas analógicos y digitales y constituyen la base sobre la cual se construyen las telecomunicaciones actuales. Para concluir, podemos decir que la modulación es el puente que permite transportar información de un punto a otro. En particular, la modulación PAN representa un paso esencial hacia la digitalización de señales. Aunque no es perfecta y tiene limitaciones frente al ruido, sin ella no sería posible avanzar hacia técnicas más avanzadas como la PCM. Gracias a estas modulaciones disfrutamos hoy de las comunicaciones rápidas, seguras y globales. Claro, al ser una tecnología no tan obsoleta, claro que no, porque se sigue dando, pero sí presenta pequeños bajones, pequeños tropiezos que ya poco a poco se fueron, ¿no? Mejorando. Ya en la cuarta etapa que es el PCM ya podemos tener una comunicación mucho más clara, más limpia. En cambio, la modulación PAN sí presentaba todavía flaquezas, como el tema del ruido, el cual se mencionó al inicio, ¿no? Que son las distorsiones en las llamadas, por ejemplo. El tema de ¿qué más le puedo mencionar? Ya, vamos a avanzar acá. Ahora, el objetivo, como lo detallo acá, el objetivo principal es conocer y profundizar los conocimientos de la modulación en la banda base y sus aplicaciones, mediante un repaso de los conocimientos adquiridos y el desarrollo de experiencias que mediante la simulación permitan consolidarlos. ¿Qué vamos a hacer en este primer laboratorio? El objetivo principal es ver esto en el laboratorio, cómo funciona en la vida real. Vamos a armar circuitos, vamos a modular algunos circuitos y vamos a ver cómo funciona todo esto de la modulación PAN. Vamos a ver cómo hay una señal de entrada y al aplicarle una modulación vamos a ver cómo mejora esa señal. Acá en el informe Play hemos puesto algunas imágenes de referencia, cosa que se va a entender mucho mejor en el laboratorio. Por ejemplo, acá, ¿no? Yo pongo que hay una señal de entrada, yo la modulo y mira la señal clara, nítida que me bota, ¿no? Una onda senoidal ahí. Eso es lo que en el fondo hace la modulación PAN. Mejora la señal de entrada para que la otra persona prácticamente tenga una información limpia, ¿sí? Bien, vamos a detallar un poco todo lo que es una modulación PAN. A ver, ahora bien, ¿qué es la modulación PAN? O sea, digamos hablando del tema, pero no hemos definido como tal.
La modulación PAN surge directamente del proceso de muestreo de una señal analógica. Recordemos, una señal analógica es, por ejemplo, la recepción de lo que yo estoy hablando. En el mundo de las comunicaciones, a eso lo llamamos señal analógica. ¿Sí? Bien. En lugar de trabajar con una señal continua, lo que hacemos es tomar nuestras muestras a intervalos regulares. Cada una de esas muestras se representa como un pulso. Y a la altura o amplitud de ese pulso depende del valor que tenía la señal original. En ese instante, de esta manera se obtiene un tren de pulsos modulados en amplitud. Para que este proceso sea correcto y no se pierda información, la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo el doble de la frecuencia máxima de la señal original. Esto se conoce como el criterio de Nikis. Al aplicar Nikes, no se pronuncia Nikes, la pronunciación. Al aplicar la modulación PAN, lo que se obtiene es un conjunto de pulsos cuyo envolvente reproduce la forma de la señal analógica original. Para que se entienda mejor, vamos a ver todo esto con un ejemplo sencillo. A ver. Pensemos en una señal de voz, ¿ya? Puede ser todavía lo que estamos ahorita interactuando, estoy como hablando con ustedes, ¿no? Esa señal. O también el caso más común, que usemos una llamada. Vamos al ejemplo de que usamos una llamada. Esa señal se multiplica por un tren de pulsos de amplitud fija. O sea, a la señal analógica que vamos a hacer, se le va a aplicar unos impulsos, en el cual van a ser estable esa señal. ¿Ya? El resultado es un tren de pulsos en los que la amplitud varía en función de la voz. Si luego aplicamos un filtro pasa abajo a ese tren de pulsos, podemos recuperar la señal original de voz de manera bastante eficiente, bastante fiel, bastante clara, que es el objetivo en el fondo de hacer todo esto de la modulación PAN. La modulación PAN tiene ciertas características importantes. Por un lado, es sensible al ruido, lo cual puede afectar la calidad de transmisión. Claro que sí. Además, exige que los sistemas utilizados tengan buena respuesta de magnitud y fase también, debido a la corta duración de los pulsos. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la modulación PAN es un paso fundamental porque representa la puerta de entrada al proceso de digitalización de señales. A partir de la modulación PAN se llega al PCM y a partir de ahí ya se trabaja directamente con datos binarios, lo que es la base de las telecomunicaciones modernas actualmente. O sea, el PAN es el punto de partida, es un punto vital porque nos enseña lo que tenemos que mejorar y nos enseña también nuestro punto de partida. Hoy en día pues tenemos una amplia gama de telecomunicaciones que en verdad cada vez es mucho más eficiente, cosa que yo como consumidor me parece lo correcto. Bien. Bueno, en el informe previo que se ha detallado acá, ahí está, ¿no? Ahí está todo lo que se ha puesto en la parte teórica. Acá está la gráfica que mencioné al inicio, la onda de entrada, la modulación y la onda de salida, ¿no? Como se ve acá, A, B y C, que es la onda modulada, después hace que el oyente pues escuche mucho más clara toda la información. Bien, como la recalqué, mi nombre es Roger García. Esta es la primera parte del informe previo. Gracias. Ahora sí doy pase a mi compañero. Buenas, yo soy Barrueto Corpus Steven Juan. Ahora yo continuaré con las preguntas del informe previo y las conclusiones. Comenzamos con la pregunta A, que sería detallar los fundamentos teóricos de la modulación y de modulación PAN, modulación por amplitud de pulsos. Conceptos previos, modulación, consiste en hacer que alguna característica de una señal determinada cambie de valor de forma proporcional al mensaje que queremos transmitir. Señal portadora, señal periódica encargada de transportar la información a transmitir y cuya frecuencia es la frecuencia de transmisión deseada. La señal portadora en sí misma no provee información. Esto se debe a que, pues, la señal portadora es como un vehículo que sirve para transportar otra señal, que esta será la señal moduladora. Y esta señal moduladora o señal con la información es la señal que contiene la información deseada. Luego tenemos la señal moduladora, que es la señal que representa el mensaje que deseamos transmitir. La señal modulada, señal obtenida al modular la señal portadora con la señal moduladora.
Modular, pues, consiste en variar determinado aspecto de una señal, denominada en este caso la señal portadora, con respecto a otra segunda señal, que en este caso sería denominada la señal moduladora, generando así la señal modulada. Ujú. Con respecto a estos dos, se obtiene la señal modulada. Ahora, al modular se facilita propagación de la señal en el medio, se puede transmitir diferentes mensajes, cada uno en una frecuencia diferente, sin que interfieran. Se puede mejorar la relación señal-ruido de un sistema de comunicaciones según el tipo de modulación elegido. Como en este caso, para la experiencia 1, hemos elegido la modulación por amplitud de pulsos, que sería la técnica de modulación que consiste en la conversión de señales analógicas en señales de pulsos, donde la información pues analógica está contenida en amplitud de pulsos. Y pues se necesita el producto de la señal modulante, la señal que contiene la información, con un tren de pulsos uniforme, que sería la señal portadora. Más adelante explicaré de qué trata la señal de pulsos. Y ahora continuamos con este gráfico de aquí, donde tenemos la onda roja, que sería la señal original, y la señal PAN, señal por modulación por amplitud de pulsos, como se muestra aquí, la señal 2, el azulito, y existen dos clases de señales por modulación de amplitud de pulsos. Una que utiliza muestreo natural, de otra manera llamado compuerta, y otra que utiliza muestreo instantáneo para producir un pulso de cresta plana. Bueno, la diferencia entre estos dos es el tipo de portadora. Pues en el muestreo natural se usa un tren de pulsos como portadora y en el muestreo instantáneo se usa un tren de impulsos como portadora. Un tren de pulsos, pues es una secuencia de ondas discretas y que se repiten, que suelen tener una forma y duración similares y que están espaciados uniformemente cada uno. Mientras que un tren de impulsos, pues es una sucesión de impulsos no periódicos que varían en forma y en frecuencia y que no se repiten a diferencia del tren de pulsos, sino que al no repetirse en intervalos fijos, también pueden tener diferentes anchos y magnitudes diferentes. Otra diferencia es que la señal resultante, pues es la señal de muestreo natural, los pulsos que adoptan la misma forma de señal modulante. En cambio, la del muestreo instantáneo adoptan la señal modulante, pero la cresta es plana. Aquí, esta sería la cresta, plana, plana. Bueno, pasamos ahora al caso de demodulación de la señal PAN, modulación por amplitud de pulsos, que sería pues mm, lo contrario, ¿no? El proceso de modulación es pasarse por un filtro pasabaja, donde este filtro pues elimina las señales de alta frecuencia y genera así una señal demodulada. A esta señal se debe aplicar un amplificador inversor para aumentar la señal, el nivel de la señal y así obtener la señal demodulada con un valor de amplitud muy parecido a la señal de demodulación. Y pues para recuperar la información de una señal por modulación de amplitud de pulsos, basta con pasar la señal por un filtro pasa-bajas. Cuando se observa la señal por modulación de amplitud de pulsos en el dominio de la frecuencia, en banda base se produce un espectro de la señal a modular en una señal con un tren de pulsos, donde se obtiene una réplica de la misma señal desplazada en frecuencias. Y lo bueno que siempre se conserva la frecuencia original. Bueno. Dicho de otra manera, la señal demodulada sería como la señal de información limpia y comprensible que se quiere transmitir. Y mientras que la de modulación, que pues es para empacar el mensaje y enviarlo, esa información en una onda más adecuada para su transporte, la demodulación es como desempacar y leer esa información al llegar al destino. Bueno, acá veremos una de las ventajas y desventajas de la señal por modulación de amplitud de pulsos. Acá tendremos las ventajas.
El método de prueba usado en la modulación por amplitud de pulsos es más eficaz en otras áreas de ingeniería, como la comunicación de datos, que sería la informática. Es fácil de generar y de implementar. Desventajas. La modulación por amplitud de pulsos es ineficaz en comunicaciones porque, aunque traduzca la forma actual de la onda a una serie de pulsos, siguen teniendo amplitud todavía analógica y no digital. Bueno, y pues para pasarlo a digital se debe modificar usando una modulación de código de pulso, que sería PCM. Sería pues esto correspondiente a otra experiencia de laboratorio. Y el ancho de banda debe ser grande para la modulación por amplitud de pulsos para transmisión. El ruido pues será genial, más fuerte. Y la señal de amplitud del pulso varía, por lo que la potencia requerida por la transmisión debería ser mayor. Habrá un mayor gasto con respecto a la potencia. Bueno, acá vemos unos circuitos, acá vemos unos gráficos, ¿no? Con la señal mensaje, señal modulada. Con respecto a la señal de mensaje y la señal moduladora, pues no son lo mismo. En sí, la señal de mensaje sería pues el mensaje que se va a transmitir, ¿no? La información. Pero la señal moduladora sería como ese transporte que va a llevar ese señal de mensaje a lo largo de todo ese recorrido para que llegue a su destino. Y pues bueno, acá tenemos un generador de pulsos que tiene también su señal portadora. El producto de estos dos me da la señal modulada. Acá también vemos unos gráficos, aquí la señal portadora, acá la señal de mensaje que tiene la forma de un seno y acá tenemos la señal modulada, ¿no? Tenemos acá también pues con un filtro pasabajas. Esto sería ya para corresponde al esquema de señal demodulada por amplitud de pulsos. Y pues acá tenemos el gráfico de la señal demodulada, ¿no? Que pues sería una señal de información más limpia y comprensible que se quería transmitir. Acá tenemos el gráfico. Bueno, continuamos, conocemos los circuitos básicos de la información y demodulación por modulación de amplitud de pulsos. Los circuitos AM incluyen un transmisor, receptor y antena para la modulación AM. Acá tenemos un amplificador en este caso, dos amplificadores, ¿no? Ajustado en la amplitud aquí de este potenciómetro. Y acá pues tenemos un circuito integrado AD633 que pues sirve como un multiplicador analógico entre la señal moduladora y la portadora para obtener una señal modulada, ¿no? Y bueno, acá tendríamos lo mismo para la demodulación AM. Por acá tenemos el filtro pasabajas y el mismo circuito integrado AD633 con el que vamos a hacer pues que actúe como un multiplicador analógico con respecto a la señal moduladora y la señal portadora. Otro gráfico de la demodulación, pues AM, tenemos aquí un amplificador banda base, un filtro pasaltos, un detector de pico y pues acá tenemos las señales correspondientes, ¿no? Cuando pasa por cada estado. Continuamos, acá tenemos otro circuito en el que acá tenemos la señal por modulación de amplitud de pulsos que está entrando a la inversora de este amplificador y que va que va trabajando pues alrededor de este circuito con resistores y capacitores. Pasamos ahora a la aplicación de los moduladores por modulación de amplitud de pulsos. Bueno, se utiliza en la comunicación Ethernet. Se utilizan muchos microcontroladores para generar las señales de control. Se utiliza en la fotobiología. Se utiliza como driver electrónico para iluminación LED. Y pues es el primer paso para la digitalización de los sistemas analógicos. También sería una base para las demás técnicas de modulación que vamos a ver más adelante.
ya que la señal modulante debe ser discretizada primero. Conclusiones. Conclusiones tenemos que la modulación por amplitud de pulsos permite transmitir información digital o analógica, variando la amplitud de los pulsos de acuerdo con la señal de mensaje, siendo una técnica sencilla de implementar, que lo veremos pues en la experiencia de laboratorio. Presenta la desventaja de que es muy sensible al ruido y a la atenuación, ya que la información está en la amplitud de los pulsos. Mm, bueno, sí, esa sí era una característica que habíamos visto, pues cualquier alteración en la amplitud de pulso puede corromper la información en la amplitud de los pulsos y dificulta su reconstrucción precisa en el receptor, quien lo va a recibir el mensaje. Bueno, y acá tenemos también la demodulación por amplitud de pulsos consiste en recuperar la información original, detectando la envolvente o los niveles de amplitud, requiriendo circuitos de sincronización y filtros adecuados, tal como se ha visto arriba, como por ejemplo estos circuitos de aquí para demodulación de sincronización, ¿no? Filtros adecuados. Y aunque se utiliza poco de forma directa en comunicaciones modernas, es la base, es como el cimiento para más avanzadas técnicas de modulación, como lo que modulación PCM o QAM. Y su estudio es importante porque permite comprender los principios de la transmisión por pulsos y el proceso de digitalización de señales. Bueno, eso sería todo con respecto al informe previo. Gracias, gracias, profesor.